Para iniciar, vamos a iniciar con una pequeña dinámica en la que quiero que estén atentos según lo que hemos aprendido la clase anterior. ¿Sí? Los que no todavía tienen algunas, recién están iniciando, recién se han conectado, también son libres de participar. Como mencioné la anterior sesión, este es un espacio de 100% de aprendizaje. Sientan libres de preguntar, de hacerme cualquier consulta, ya sea por el chat o levantando la mano. Van a haber diferentes periodos durante la sesión, igual que la sesión pasada, en donde me pondré a responder sus consultas, sus dudas, y siempre desde un lugar de respeto, ¿no? Cualquier comentario, cualquier pregunta, siempre se valora bastante el respeto y la tolerancia, ¿no? Que estamos todos para aprender, no solamente ustedes de mí, sino también de ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con una actividad, como les comenté, eh, sobre rompiendo mitos, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿El TDAH es 100% causado por carga genética, por ejemplo, por temas genéticos? A ver si me responden por el chat o levantando la mano. Efectivamente, Elizabeth, no, no siempre es causado por carga genética. Hay un tema de habilidad, sin embargo, esto no es 100%, si es que tiene TDAH o algún otro tipo de trastorno o condición, no siempre es heredado directamente. Sí, exactamente. Siempre hay diversos factores que pueden afectar, de repente el embarazo, los primeros meses de vida, de repente, ¿no? Si nace con alguna otra condición. Luego hay personas que dicen algunas veces que el TDAH no es real. ¿Ustedes qué opinan? Si alguien también desea prender el micro, efectivamente, sí, sí es real. Completamente real que muchas personas pueden tener y que puede afectar y afecta durante toda la vida de una persona, ¿no? Luego otro mito es de que el TDAH puede ser diagnosticado en cualquier etapa de la vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿El TDAH puede ser diagnosticado en cualquier etapa de la vida? Efectivamente, sí. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero sí, el TDAH puede ser diagnosticado en cualquier etapa de la vida. Luego vamos a ver temas también sobre género, sobre que hay una gran diferencia, ¿no? Hay personas que hasta cierto punto se podría decir que se les nota más, ¿no? Y eso lo les menciono más adelante. Otra mito es, a ver, ustedes me dicen, ¿las personas con TDAH son mal educadas? ¿Piensan que es verdad, que es mentira? Obviamente no, no es que estén mal educadas. Porque ese es un mito bastante persistente en muchas personas que no tienen la preparación suficiente, que piensan que un niño se levanta de la silla o participa cuando no debe durante clase, por ejemplo, o compartiendo con sus compañeros, porque son mal educados, pero eso no siempre es la realidad, ¿no? Esto viene algo más allá del tema de la educación, sino viene más de temas de impulsividad de repente, o control de impulsos más que nada. Luego hay otro mito que dice, solo les afecta a los niños. ¿Ustedes qué opinan? Efectivamente, no solamente le afecta a los niños, afecta a muchas personas en todo el curso de su vida, ¿sí? Otro mito, por ejemplo, eh, cada vez que hay personas, cada vez hay más personas con TDAH. Hay muchas personas que dicen eso, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Efectivamente, siempre hubo TDAH, siempre han habido personas con TDAH.
El tema es que en la actualidad hay más acceso a temas de salud, de diagnóstico, ¿no? Entonces cada vez hay más personas que tienen el diagnóstico de TDAH, pero siempre han existido personas con TDAH, ¿no? Y la última, a ver, la medicación puede ser útil para las personas con TDAH. ¿Ustedes qué opinan? Efectivamente, es de acuerdo al grado, ¿no? Y de acuerdo también a las herramientas de la persona que tenga, ¿no? Si es que tiene de repente, un psicólogo que realmente le esté ayudando a, a como generar hábitos que puedan ayudar al tema de su proceso, ¿no? De aprendizaje, porque también es muy importante el tema del aprendizaje de la misma persona para saber cuáles son los momentos y cuáles no, en donde de repente hablar, en donde de repente participar. Entonces, pero sin embargo la medicación puede ser muy útil, pero depende mucho de la persona que esté tratando, ¿no? Y que esté siendo tratada. El tema de la medicación, qué tan fuerte, qué tipo de medicación, porque no siempre es la misma, ¿no? Y desde qué rama se esté viendo eso, ¿sí? Porque hay psiquiatras, neurólogos, psicólogos que pueden diagnosticar este tipo de trastornos y pueden dar una muy buen seguimiento, ¿no? Del caso. Bueno, para retomar un poquito lo que hemos estado hablando y añadir un poco más de información, les comento, ¿sí? ¿Qué cosa es el TDAH? Sí, bastante resumido, de lo que más o menos hemos estado hablando en la clase anterior, ¿sí? Como mencionaban también en el chat, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, el cerebro es como un músculo, ¿sí? Que si tú lo ejercitas constantemente, puede generar muchísimas más conexiones neuronales, o sea, se puede comunicar muchísimo mejor. Entonces, al momento de referirse como un trastorno del neurodesarrollo, significa que algunos de estos procesos, de estas conexiones que existen en nuestro cerebro, pueden verse afectadas. Sin embargo, esto de acá, como menciono, con un buen tratamiento, con personas preparadas para poder ver este tipo de trastornos, estos musculitos, estas conexiones que hay dentro del cerebro pueden mejorarse y pueden volverse más fuertes. ¿Sí? La prevalencia del TDAH a nivel pediátrico mundial es entre un 2 a 12%, mientras que en la adultez es de 5 a 8%. ¿Sí? Esto puede sonar un poco extraño, pero lo que sucede es que hay más diagnósticos a nivel pediátrico que a nivel de la adultez sobre el TDAH. No es que exista más TDAH en niños que en adultos, sino es que en la actualidad hay mucho más acceso desde más pequeños a este tipo de diagnóstico, ¿sí? Luego, las características, las más evidentes que se conocen, son la impulsividad y la hiperactividad. Pero esto no solamente son los únicos que este tipo de trastornos puede afectar, sino también puede afectar de manera externa, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? El tema de organizar las ideas, de que un niño se esté parando de la silla cuando no debe, eh, el estar enfocado y prestando atención a ciertos estímulos durante un largo periodo de tiempo también puede afectar, ya que les es difícil como controlar esos impulsos, por lo cual a simple vista de manera externa eso se puede evidenciar, ¿no? También el tema de las posibles reflexiones sobre consecuencias ante cualquier acción, ¿no? Al momento de cuando una persona es impulsiva, no necesariamente hace el proceso de, de repente, si consumo mucho alcohol hoy día, simplemente por diversión, no va a tener en cuenta el tema de al día siguiente me voy a sentir mal o unas horas después me voy a sentir mal, ¿no? Entonces, puede afectar eso como de manera externa, ver las consecuencias de sus actos a largo plazo, ¿sí? Porque se enfoca mucho en la gratificación instantánea. Las personas que tienen TDAH es como,
van a preferir hacer cosas o hacer actividades que les dé una gratificación lo más instantánea posible. Por eso es que muchas veces también existen temas de adicciones, ¿no? Incluso con comidas con muchos carbohidratos o con mucho azúcar, prefieren comer esas, ¿no? Comida chatarra, bueno, no chatarra, pero frituras, dulces, esas cosas que sientes como la gratificación instantánea, pero no se dan cuenta que a largo plazo eso les puede afectar. Luego también de manera interna también son afectadas, ¿no? El tema de los procesos de motivación. Como mencionaba, el tema de la gratificación es muy importante. Por eso es que hay un tema de procrastinación, que es dejar las cosas para el último, ¿no? A pesar de que sean cosas urgentes, esperan al último minuto en hacerlo porque la gratificación es más instantánea y en un menor plazo, ¿no? Como mencioné, también el tema de las redes neuronales son afectadas, ya que esto tiene que ver mucho con el tema de las hormonas también, ¿sí? Con esto me refiero a que, por ejemplo, las personas con TDAH hay ciertos estudios, igual esto de acá es algo que no está 100% comprobado, pero hay teorías que dicen que las personas con TDAH pueden tener temas o complicaciones con el tema de la generación de dopamina, que es una de las conocidas como hormonas de la felicidad, así como la serotonina, entre otras. ¿Sí? Que esto de acá podría ser que sea una de las causas por las cuales las redes neuronales, las conexiones entre cada una de las neuronas podrían estar siendo afectadas. Esto no está 100% todavía comprobado, pero dicen que podría ser una de las cosas. Luego también el tema de la capacidad de introspección. Introspección es cuando una mirada a sí mismo, ¿no? De interna, de qué cosa estoy sintiendo en este momento y por qué lo estoy sintiendo. Por eso es que muchos niños recurren a tener comportamientos explosivos de repente, ¿no? Porque no tienen mucho control de la frustración. ¿Por qué? Porque no saben por qué están sintiendo esa frustración. Y el tema de la capacidad de introspección ayuda a que una persona, sin importar la edad, pueda como verse a sí mismo y decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y como por el tema de la impulsividad, muchas personas como tienden a tener irritabilidad, tienden a tener otro tipo de comportamientos que no son tan positivos o conductas que no son tan positivas, como también muchos niños recurren a golpear, a tirar cosas, porque tienen que generar estos hábitos de pensar y adentrarse un poquito más en qué cosa estoy sintiendo. Luego también conciencia de sí mismo, eso tiene que ver más con el tema de, por ejemplo, les doy un ejemplo, hay muchos niños que tienen TDAH que no tienen tanto control de sus extremidades. ¿Con qué me refiero a esto? Que se paran, de repente están pasando por la puerta y no calculan bien y se chocan, ¿sí? O también el tema de, por ejemplo, la comida también, como es algo gratificante el comer, por ejemplo, papitas fritas, no se dan cuenta y luego más adelante ya se sienten mal porque no tienen tanto estas habilidades, lo cual con el tiempo, si es que hay un buen tratamiento, como mencioné antes, o tienen los recursos o hay personas que están ahí que les puedan como brindar estas herramientas de repente, de darle su espacio para que pueda pensar, que pueda reflexionar, que aprendan a sentir sus emociones, como mencionaba en la anterior sesión. Es muy importante, no importa qué trastorno, si tienes algún trastorno o no, que las personas aprendan a sentir lo que están sintiendo, ¿sí? Ya sea consigo mismos, con el resto, para poder más adelante evitar situaciones que puedan tener consecuencias no tan positivas en la persona. Y bueno, con tema de consecuencias, a raíz del TDAH se pueden desarrollar otros trastornos u otras cosas, ¿no? Como el tema de la depresión, la ansiedad, el estrés, las adicciones, entre otros. ¿Por qué? Porque muchas veces al no tener estas herramientas, necesarias para, por ejemplo, el tema de la capacidad de introspección, el tema de la organización de actividades, la planificación y todas estas cosas, especialmente
etapa o en espacios académicos puede traer mucha presión en las personas. Y esto ocasiona que muchas veces haya, por estas razones, ya que nuestro sistema educativo lamentablemente no está preparado para personas que no encajen con la norma, por así decirlo, pueden tener pueden generar este tipo de trastornos, ¿no? Lo cual tiende a tener mucha deserción escolar o de repente no seguir estudios superiores, ¿no? Porque ya se han sentido tan mal en espacios académicos que dicen, ¿para qué voy a regresar a un espacio en el cual no me siento bienvenido, ¿no? El tema de las adicciones ya lo comenté, ¿no? Un poquito, en el tema de, buscan la gratificación pronta, ¿no? Y no necesariamente instantánea, pero sí buscan mucho esas cosas. Si tienen alguna duda, consulta, también la pueden dejar por el chat o comentar incluso, ¿sí? Y más adelante las estaré respondiendo. Luego acá vamos a ir ya al tema de sintomatología, ¿sí? El tema de la sintomatología es muy diferente en hombres y mujeres, lo cual también adelanté un poquito en la sesión anterior, ¿no? Lamentablemente no hay muchos, si es, por no decir no hay ningún estudio a nivel nacional en Perú sobre temas de TDAH. El último que tuvo hasta cierto punto algún alcance fue en 2007, han pasado 7 años, entonces he tomado un estudio de Estados Unidos eh, y menciona que el 4.2% de las mujeres en Estados Unidos llega a ser diagnosticada en su vida entre los 36 y 38 años. ¿Esto por qué? Porque como mencioné también en la clase anterior, lamentablemente cualquier libro diagnóstico que se está usando en cualquier parte del mundo, como el CIE-10, el DSM-5, entre otros, hacen la mayoría de sus estudios en hombres blancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres con el tema de los cambios hormonales que tenemos, por ejemplo, somos muy cambiantes, no solamente durante el mes, sino a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Antes de la menstruación tenemos ciertos químicos, cierta cantidad y proporción de químicos, luego en la adolescencia otros y en la menopausia otros. Igual en cada mes tenemos la premenstruación, la menstruación, la postmenstruación y luego la etapa de ovulación. Esto que genera que al momento que intentan hacer estudios sobre las mujeres, sean muy cambiantes, porque cambian mucho nuestras hormonas. ¿Sí? Eso no solamente pasa con el TDAH, pasa con todo tipo de trastornos, incluso temas como la presión, como mencioné en la clase anterior, ¿no? La medicación de la presión que tome un hombre no va a no va a tener los mismos efectos que en una mujer o incluso que en una persona afrodescendiente. ¿Por qué? Porque los genes son distintos. Existe este tema. Por eso también mencionaba al otro lado de los hombres, el 3% de los hombres en Estados Unidos suelen recibir un diagnóstico en la infancia y la adolescencia. ¿Esto qué ocasiona? Que los hombres tengan más oportunidad de poder recibir tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen más acceso a este tipo de servicios porque mucho de su sintomatología es más percibida. Son más como físicos con el tema de la hiperactividad. Por eso hay mucho tema y tener cuidado con el TDA y TDAH. No es que sean diferentes, en realidad es TDAH, o sea, trastorno de atención, de déficit de atención e hiperactividad, pero en el cambio las mujeres, sus síntomas son más internos. ¿Por qué? Porque socialmente se espera que, por ejemplo, un niño en el recreo vaya a jugar fútbol, vaya a estar corriendo, vaya a estar haciendo diferentes actividades físicas. Sin embargo, a la mujer usualmente cuando está en el recreo se le manda a jugar con las muñecas o a sentarse a un lado con las amigas a hablar y no tienen tantos estos espacios de esparcimiento.
¿sí? En consecuencia, las mujeres sufren mayor incidencia de ansiedad, depresión, baja autoestima, burnout, que burnout es, en español se le dice el síndrome del quemado, que es cuando, por ejemplo, están muchas horas trabajando y en un ambiente que no es favorable, no es tan saludable, y esto puede tener consecuencias a largo plazo a nivel de estrés, a nivel de salud, ¿no? En las personas, y TCA, que son trastornos de conducta alimentaria. Eso sucede mucho en mujeres por malos diagnósticos. De repente, mujeres que tienen sintomatología de TDAH y no están con bien especializados en esas cosas, tienden a ser mal diagnosticadas, de repente con trastorno límite de la personalidad, con ansiedad generalizada, con diferentes trastornos que no son el que en realidad tiene, ¿sí? En los hombres hay mayor impulsividad, consumo de sustancias y otras adicciones. En otras adicciones me refiero, por ejemplo, a la ludopatía, a de repente también es o sea, un tipo de cosa que podría suceder, que sea como que están mucho tiempo haciendo ejercicio, pero ya de una manera que no es tan saludable. Todo tiene su límite. Sí, luego también estrés y agresividad. El tema de la agresividad también está alineado con este tema de que muchas veces a los hombres no se les permite sentir las emociones que sienten, y lamentablemente la sociedad en la que vivimos tiene mucho esto instaurado, ¿no? De repente decirle a un hombre que no debe llorar, que no debe sentir tristeza, eso también le afecta a largo plazo, lamentablemente. A ver, voy acá a leer un poquito sus preguntas. Sí, efectivamente, Natalia, las funciones ejecutivas se ven muy afectadas cuando tienen ese tipo de trastorno. Incluso lo vemos un poquito en la clase anterior. Acá Dara pregunta si es que una de las secciones sería el celular. Depende. Eh, en, Hoy en día el tema de decir que alguien es adicto al celular podría ser muy como, no como una nota, o sea, un gran arena de tirar a la playa, porque ya estamos tan todos metidos en los medios electrónicos, ¿no? Y tanto acceso a la información y a estímulos que podría ser un tema bastante como delicado, y se tendría que ver cada caso, ¿no? Pero efectivamente sí podría ser el caso de que haya adicción al celular, pero no siempre tiene que ver o estarse relacionado 100% al TDAH, ¿no? Sino más como el qué cosa está viendo en el celular, ¿no? Fiel la consulta que en las mujeres se diagnostica a partir de los 36 años. No, acá mencioné que las mujeres llegan a ser diagnosticadas a partir de los 36 y 38 años según el estudio que estoy poniendo, pero en realidad el TDAH se puede diagnosticar a partir a cualquier hombre o mujeres, ¿ah? A partir de los más o menos 10, 12 años. Incluso hay especialistas que trabajan con incluso menores, de repente 8 años, porque muchos de estos temas de las sintomatologías que más adelante vamos a ver, cuando son muy pequeños, se pueden confundir. ¿Sí? Un niño varón que le encanta estar jugando, saltando, muchas personas pueden decir que sí, porque solamente es inquieto y es enérgico, puede tener TDAH, pero no necesariamente es el caso. Entonces, se espera que sea la persona un poco más madura para poder realizar el diagnóstico. Sin embargo, no es que a las mujeres se le diagnostique a partir de los 36 años, sino es que suelen, a nivel nacional en Estados Unidos, ser diagnosticadas lamentablemente a tan tardía edad, lo cual afecta mucho en sus temas académicos, en inserción de personas especialmente de mujeres en el ámbito académico. También el tema de consumo de adicciones por estas mismas, ¿no? Porque estar como mencioné, en un espacio que usualmente no te sientes valorado o valorada, afecta mucho a tu percepción de sí mismo, a quién eres. Entonces esto puede tener impacto en toda la vida.
Y como mencioné, también el tema es de que no hay muchos estudios de TDAH enfocado en mujeres a temprana edad, ¿no? Me refiero a niños, niñas, adolescentes. Acá mencionan que su hijo de cuarto grado está en cuarto grado y no saben bien cómo ver el tema de aprender a estudiar, ¿no? Y que los docentes usualmente no tienen mucha paciencia. Hay un tema con eso, que eso lo hablaremos la última sesión, que voy a hablar de recursos y esas cosas. Asimismo, también la penúltima sesión, el tema de los ajustes razonables, voy adelantándoles un poquito igual que la clase anterior, el tema de los ajustes razonables es para cualquier persona que tenga alguna condición o discapacidad y eso también, el TDAH también es considerado como una discapacidad o una condición, en la cual por ley, en cualquier espacio educativo, incluso laboral, una persona puede pedir ajustes razonables. Si es que, por ejemplo, su hijo le encanta exponer o explicar cosas que le gusten, ¿no? De repente, es muy bueno como hablando y explicando las cosas, pues un ajuste razonable sería que, si es que no afecta obviamente el objetivo del curso o el objetivo de aprendizaje que tiene esa sesión, lo que pueden optar es por, en vez de un examen escrito, un examen que sea como una exposición. ¿No? El Estado y la institución académica está obligada a eso, ¿sí? Esa información legislativa y de recursos, al final de la sesión voy a dejar mi correo electrónico, si desean pedírmela, me la pueden hacer, pero está hay un libro de la Defensoría del Pueblo que también está online que lo pueden revisar. Mencionan que el celular sí afecta. Efectivamente, los profesores no evalúan ni diagnostican. El celular no siempre afecta. Es el tema de cómo sea el uso y qué tanto se le permita al niño, ¿no? O a la persona usarlo. Todo en en exceso es dañino, ¿no? Es algo muy importante. Sí, Paula, levantes la mano. Ay, gracias. Bueno, bueno, primero, qué triste que pues nosotros seamos diagnosticadas tan tarde, de que pues Ujú. tenemos como un lapso de cambios, pero en este caso también me da mucha curiosidad, digamos como en este caso, o sea, este, las personas que tengan trastornos mixtos, en este caso, no sé, de pronto bipolaridad, ansiedad, depresión, y eso normalmente se acumula. ¿Sería más difícil diagnosticar este TDA o cómo se daría el énfasis correcto para poder manejar eso? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta súper interesante. Yo creo que eso depende mucho del especialista con el cual estén consultando, ¿no? Si es un especialista que está calificado, hay test y hay diferentes evaluaciones que se pueden tomar para poder diagnosticar, como mencionas, trastornos mixtos, ¿no? Que trastornos mixtos es cuando tienes más de uno, ¿sí? Eh, entonces, depende mucho del especialista y con temas de TDAH, en el Perú, por ejemplo, lamentablemente no hay tantos especialistas que estén tratando este tipo de trastornos. He escuchado a personas que han llegado, porque yo he trabajado más de 2 años viendo temas de discapacidad, inclusión y accesibilidad en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y venían personas que nos decían, yo tengo TDAH diagnosticado desde que tengo 12 años. Lamentablemente ahorita no puedo tener acceso a un psiquiatra, pero en la universidad sí hay un psiquiatra gratuito. Y me he ido a otro lado y me han dicho que, ¿cómo es que yo voy a tener TDAH si soy adulto? Eso se te va con la edad, lo cual es totalmente falso.
Entonces, como hay que tener como bastante cuidado en el tema de los especialistas para que puedan tener un diagnóstico pertinente para poder ser tratado. Incluso hay muchos especialistas que no se basan tanto en el tema de el diagnóstico, ¿sí? Sino se basan más en la problemática que está teniendo la persona, porque el tema de los síntomas o la sintomatología o el trastorno per se muchas veces las personas se sienten encasilladas, pero hay especialistas que deciden ver más allá de la misma etiqueta del trastorno, lo cual también es un abordaje bastante interesante que a muchas personas le ayuda, pero como cualquier tratamiento, a otras no. Entonces, sí, no sé si respondí tu duda, tu consulta. Sí, en gran parte sí. Lo que me genera como una pregunta más grande, o sea, ¿cuál sería el especialista correcto? O sea, ¿a qué especialista específico debemos como buscar? Como, bueno, un psiquiatra basado en qué, como en qué causas, para así uno saber o estar bien diagnosticado, porque pues, a veces, muchas veces el diagnóstico se hace incorrectamente y uno cree que tiene no sé, por ejemplo, un trastorno no sé, bipolaridad. Y no es eso, de pronto uno tiene, le falte más, no sé, lactato o algunas cosas directamente en el cuerpo y que uno termine mal diagnosticado y tomando medicamentos que realmente el cuerpo no necesita. O sea, ¿cuál sería el especialista correcto para uno poderse asesorar de la manera adecuada? Yo pienso que un especialista correcto, por así decirlo, no existe. O sea, sin nivel como, porque también no está tan bien el tema de la autodiagnosticación, ¿no? Incluso googlear los síntomas y ver qué cosa tengo, ¿no? Eso puede empeorar incluso en temas de estrés, ¿no? Pienso que sería una persona pertinente que tenga experiencia con el grupo etario y el contexto de la persona, ¿no? Si, por ejemplo, es de un país específico que tiene una cultura, una sociedad específica y el grupo etario con el que trabaja, ¿no? Si va a evaluar una persona adulta, alguien que esté especializado en adultos, si es una persona menor de edad, adolescente, por ejemplo, que busquen un especialista que esté especializado en adolescentes y así, ¿no? Pero no es que haya algún especialista correcto porque también uno puede pensar, ¿no? Imagínense, acá se me inflamó la garganta y decir, uy, tengo un tumor, pero en realidad de repente solo se me han inflamado las amígdalas y voy a un oncólogo. Esa no es la manera como pertinente porque cada uno es especialista en diferentes cosas. Sin embargo, si es que tienes de repente una idea de algo más o menos que te esté ocurriendo, sí ir más por esa rama, ¿no? De repente, si es que piensas que tienes bipolaridad, de repente, o depresión, también es como alguien que ve esos temas y te diga si sí tienes o no tienes. O de repente incluso pedir que están en todo su derecho, porque igual el ir a un especialista, ustedes están pagando por un servicio. Y si es que no sienten que el servicio se le está dando de una manera adecuada, ustedes tienen todo el derecho de decirle en este caso, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, me puedes recomendar a otra persona porque quiero una segunda opinión, o ustedes mismos ir a pedir una segunda opinión, incluso tercera, incluso cuarta, pero yo pienso que eso es lo importante, ¿no? Muchísimas gracias. No te preocupes. Eh, sí, Natalia menciona que en España hay especialistas. Sí, acá también hay personas que están especializadas en diferentes temas, ¿no? Por eso menciono, si es que ustedes dicen, imagínense, tengo ansiedad, y en realidad puede ser que tengan estrés y van a un especialista de ansiedad y no se sienten a gusto con el diagnóstico, pueden pedir una segunda, una tercera opinión, ¿sí? Efectivamente, el TDAH no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo que es considerado como una condición, sí. Pero, sin embargo, a nivel de legislatura,
o sea, a nivel de ley, es considerada también una discapacidad. ¿Sí? Voy a responder una preguntita más. Sí, hay neuropediatras, también hay psiquiatras especializados en pediatría, ¿no? David menciona una observación, la afirmación de que el TDAH es una discapacidad sería un estigma, efectivamente. Me parece que hubo una desinformación, pero no hay fundamento científico, ni el CONADIS afirma tal hecho. Efectivamente, el TDAH, puesto como discapacidad, puede generar un estigma. Sin embargo, a nivel del CONADIS, tú puedes, una persona con TDAH y si está evaluada en un lugar como el Arco Herrera, como el Rebagliati, de repente, en ese tipo de instituciones que sí están permitidas temas psiquiátricos por el Estado, ¿no? Porque muchas de las... un psicólogo, por simplemente hecho que esté colegiado, lamentablemente su informe psicológico, su informe diagnóstico, no siempre va a ser aceptado para el CONADIS, pero puedes sacar tu carnet de CONADIS si es que tienes TDAH, ¿no? Si es que te vas a un lugar como el Correra, el Rebagliati, de repente Sisol, ¿no? Preguntar si es que desean eso, pueden preguntarle a la persona que les esté tratando o incluso a la institución, oye, si es que acá me hago un informe psicológico y sale que tengo algún tipo de condición o trastorno, ¿esto va a ser válido para el CONADIS? Si tienen la obligación de decirte que sí o que no. Pero sí es considerada legalmente a nivel de leyes como una discapacidad que puede generar efectivamente mucho estigma. ¿Sí? Vamos a seguir. Luego, según grupo etario, la sintomatología según el grupo etario. Antes de comenzar, quiero especificar de que no es que por grupo etario van a tener diferentes sintomatologías, sino es que estas sintomatologías se ven reflejadas de manera diferente según la edad de la persona y según la etapa en la que esté. Sin embargo, si es que esto de acá, como mencioné, si no está tratado de una manera adecuada, que a la persona le pueda generar herramientas para poder de repente controlar conductas o controlar habilidades o cosas que les fomenten mayor bienestar según su sintomatología, pueden persistir e incluso empeorar. ¿A qué me refiero? Que de repente una persona desde muy pequeña tenía TDAH, imagínense, y es muy agresiva. Si es que en su espacio no le enseñan otra manera de expresar sus emociones y que solamente le exprese de una manera agresiva, ya sea golpeando cosas, no sé, diferentes formas, esto va a persistir en el tiempo, incluso puede empeorar si esta conducta no es corregida o mejor como tratada, ¿no? ¿Sí? Bueno, con la infancia he mencionado cuatro temas principales. La primera es la hiperactividad, ¿no? En la infancia, especialmente en hombres, se ve mucho el tema de la hiperactividad. En mujeres también, pero más en el tema de la hiperactividad, porque como les mencionaba, los hombres usualmente tienen más espacio de esparcimiento a nivel físico que las mujeres, ¿no? Y se esperan diferentes cosas de hombres que de mujeres. Entonces, con temas de hiperactividad suelen ser inquietos, a nivel motor de repente mueven mucho las manos, los pies, hablan sin control o de repente no dejan que la otra persona termine de hablar no esperan en su turno para hablar, mejor dicho. Suelen estar en un continuo movimiento, necesitan algo y eso les da un poco de tranquilidad para controlar otros impulsos. Luego también el tema de la dificultad de la atención, poseen dificultades de escucha, y no es que no te estén escuchando, sino es que de repente están distraídos. Es algo que mucho, mucho pasa porque no tienen este control de discernir a cuál estímulo prestar atención o no. No tienen tanto control en eso.
poseen pocas dificultades a la hora de prestar atención, a menudo pierden los instrumentos necesarios para desarrollar una tarea, ¿no? Puede ser que estén con un lápiz haciendo algo, se van al lugar del compañero y al momento que regresan para seguir haciendo la tarea que estaban haciendo ya no tienen el lápiz en la mano. Eso suele pasar muchas veces porque se distrajeron haciendo otra actividad, ¿sí? Luego también poseen la capacidad de distraerse por cualquier estímulo, especialmente, por ejemplo, un niño que se sienta en la parte de atrás y tiene TDAH, se le va a hacer muy complicado prestar atención en lo que está sucediendo adelante lo que está haciendo la maestra, lo que se está haciendo en la pizarra. ¿Por qué? Porque tiene demasiados estímulos a la vista. ¿Sí? Entonces, de repente, ponerlo en un lugar de adelante, en primera fila, y no por castigo, sino explicarle, ¿no? Que es para que te distraigas menos. También he escuchado el tema que lo mencioné en la clase anterior, que es, para ver una película, escucho mejor cuando la luz está apagada. Lo cual suena raro, suena un poco como que no tiene mucho sentido, pero es porque al momento que está la luz prendida, se ven todos los estímulos del cuarto, de repente incluso en el cine. ¿No les ha pasado que están atrás y hay muchas personas abajo que están haciendo diferentes cosas? De la nada alguien puede empezar a usar el celular dentro de la sala de cine y eso les distrae de estar viendo la película, ¿no? Eso pasa, pero a un nivel exponencial, o sea, mucho mayor en personas con TDAH. Entonces, por eso, como una recomendación, es el tema de que se sienten adelante de repente. El tema de la impulsividad, como mencionaba, ¿no? Contesta preguntas antes de que la otra persona que está hablando termine, ¿no? Frecuentemente interrumpen, no solamente a nivel del habla, sino también a nivel de lo que está haciendo las otras personas, ¿no? Las actividades que están haciendo. Puede ser que estén un grupo de personas haciendo alguna actividad, yo qué sé, hablando de la coyuntura actual en el país, y viene una persona con TDAH a hablar porque se le ocurrió y quería hablar de cine, e interrumpe lo que están haciendo las otras personas. Luego también algo que, como mencionábamos, el tema de los problemas de conducta. No es que sea porque son maleducados, no es que sea porque lo hacen de mala gana, sino eso sucede porque el sistema educativo lamentablemente no está preparado para personas que tienen TDAH, usualmente. Entonces se le ve como si estuvieran haciendo algo malo. Sin embargo, este no siempre es el caso, sino es que lamentablemente no pueden controlar, especialmente si son muy chiquitos, sus impulsos. Entonces esto hay que tomarlo con mucha empatía, con mucha apertura y respeto también hacia los niños, ¿no? Ver estos temas. Voy a responder algunas preguntas que están apareciendo en el chat. ¿Quién es el especialista que te puede diagnosticar en TDAH? ¿Puede ser un psiquiatra o un psicólogo? Sí, puede ser un psiquiatra, un psicólogo o incluso un neurólogo. ¿Sí? Están preparados para diagnosticar este tipo de trastornos. ¿Cuál es la ley? No entiendo. Puede enviarnos donde está el TDAH. Ser aceptado en el CONADE sería una distorsión de la discapacidad y hasta no haber una denuncia en la Defensoría del Pueblo. Hay un texto de la Defensoría del Pueblo que incluso creo que no lo tengo a mano, pero lo tengo de manera digital. Si quieren, al culminar la sesión, se los envío. No es tan largo, pero en donde sí mencionan que los temas de trastornos, no solamente TDAH ni de aprendizaje, sino también el tema de la depresión, la ansiedad, también son considerados discapacidad, pero no porque sea algo negativo, sino eso hay que quitarle el estigma a la palabra discapacidad, ¿sí? Que también lo vamos a ver más adelante. La discapacidad no necesariamente es algo malo, o que te digan que eres una persona con discapacidad, pero siempre enfóquense en primero la persona. No digan discapacitado, no digan ese tipo de palabras porque le quitan. Las personas con discapacidad tienen muchas capacidades, simplemente el tener alguna condición es una característica más de la persona. No lo hace más ni menos que otra persona. Pero como les menciono más adelante, puedo mandar
el texto del CONADIS, incluso lo voy a escribir acá para tenerlo en cuenta. El de la Defensoría del Pueblo, perdón. ¿Ok? Mi sobrino tiene 6 años y tiene un problema con la profesora, se queja e interrumpe porque acaba rápido y va a buscar a sus amigos. Ahí es un tema, como les digo, de respeto, ¿no? Y de empatía en este caso, el niño. No hay que tratarlos como personas como cualquier otra, no importa la edad. Si es que no es el momento en que el niño se pare, decirle de buena manera, ahorita no, más adelante tú crees que puedas esperarte un ratito, o de repente incluso si es muy pequeño, como mencioné, tiene 6 años, darle otra actividad para hacer. De repente si le gusta pintar, decirle, ¿no? Y explicarle, ahorita tus compañeros todavía están haciendo su tarea. Entiendo que tú ya hayas terminado, excelente. Toma, si quieres ponte a pintar. O de repente le gusta hacer temas con números. O le gusta jugar con pelotitas, ¿no? De repente una pelota antiestrés, una cosa así, los puede ayudar a entretenerse hasta que sus compañeros terminen y ahí de manera pertinente decirle, y ahora sí puedes ir a buscar a tus amigos, ¿no? Siempre de un lugar de respeto, siempre con la buena intención y también decirles a las maestras esto, ¿no? Eh, que no es, el tema no es llamarles la atención, sino también que los niños se sientan escuchados, porque ellos saben qué sienten, ellos saben lo que está pasando. Muchas veces por el tema de que son menores, minimizamos sus necesidades o sus comportamientos, pero esto no siempre es la manera adecuada de hacerlo. Sí, es cierto que de vez en cuando llamarles la atención de una manera respetuosa está bien, pero también entender el punto de vista del niño, ¿no? ¿Por qué te paras? ¿No? ¿Necesitas algo? O si no, decirles, bueno, si no anda al baño, lávate la cara un ratito, o como lo que mencionaba otro ejemplo en la clase anterior, si es que tienes mucha energía ahorita, es preferible que se pierda 5 minutos o 10 minutos de la clase a que se pierda toda la clase. Entonces, de repente dile, mira, anda, corre, si tienen jardín en el colegio, anda, corre, date una vuelta al jardín y regresas, y ya el niño va a poder, después de haber botado toda esa energía, va a poder estar más tranquilo en clase. Entonces, como pueden haber diferentes cosas que se podrían hacer para que el niño pudiera enfocarse más, ¿no? Y también respetar los espacios y los tiempos de sus compañeros, que eso también es importante enseñarles. ¿Sí? En la adolescencia hay mucha dificultad también de mantener la atención en los estímulos o varios estímulos a la vez. Como mencioné, al tener muchos estímulos a la vez, no saben en cuál enfocarse. O no pueden enfocarse en tantos a la vez. De repente están, imagínense, en una reunión familiar y están todos en círculo, pero sin embargo están hablando de 3 cosas diferentes, 3 grupos de personas diferentes. Eso también puede afectar, no va a poder como discernir o filtrar esta información. Entonces lo que hace su cerebro es empezar a disociar. Y es como, y disociar es lo que muchos los llaman mirar a las musarañas, ¿no? Estar en otra. No, no es que porque sea por falta de interés o porque sean mal educados, sino es que se sienten sobreestimulados. No solamente pasa cuando solo hay un estímulo, sino también varios. ¿Sí? Parecen que no escuchan. De repente eso suena bastante familiar, pero no es que no estén escuchando. Sin embargo, si le preguntas, oye, te estoy hablando, ¿qué es lo último que te he dicho? Y en realidad te das cuenta que sí te están escuchando, lo único que de repente puede ser que se distrajeron por viendo algo, viendo otra cosa, o puede ser de que mirar a la cara, a los ojos, se les sea intimidante o no están cómodos, entonces se ponen a mirar a otro lado, lo cual también está bien, ¿no? Con tal de que no les falten el respeto, no hay ningún problema. No terminan o no presentan las tareas. Eso acá tiene que ver también con el tema de que si es una tarea muy larga, como mencioné en la clase anterior, ¿no? De repente tienen que hacer 25 ejercicios de matemática, ¿no? Y al quinto ya se aburrieron, entonces
deciden dejar de hacer la tarea y se olvidan porque se ponen a hacer otras cosas. De repente ayudar en la casa, o se van con los hermanos, o se ponen a hablar con los amigos y ya se les fue y se olvidaron. ¿No? Para este tipo de cosas lo que podrían hacer es de repente tener pausas, ¿no? Después de hacer 5 ejercicios, que se puedan escuchar 2 canciones, o de repente estar escuchando música mientras que están haciendo los ejercicios, porque a pesar de que suena muy irónico, que mencioné también en la anterior clase, muchas veces las personas con TDAH necesitan tener un distractor para concentrarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, conozco a personas que escuchan rock instrumental mientras que leen. Suena raro, pero esto les ayuda a enfocarse. ¿Sí? Esa es una herramienta que utilizan para enfocarse. O necesitan estar con un juguetito en la mano para poder escuchar tranquilos la clase, ¿no? Entonces, como hay muchas diferentes dinámicas que en la siguiente clase voy a hablar, que pueden ayudar mucho a este tipo de conductas, ¿sí? Les cuesta ponerse en marcha, me refiero a iniciar una tarea. De repente, imagínate, no les va bien en el curso de lengua, el comenzar la tarea de lengua se le va a hacer muy difícil y si es que lo hacen, van a esperar a última hora a hacerlo. Si es que lo hacen. Muchas veces simplemente no lo hacen. Pero es porque les cuesta, porque encima, como les menciono, ¿no? Si estar en un lugar que constantemente no te sientes incluido o bien, hace que tu motivación sea afectada, ¿no? Y esto, en vez de algo que sea motivador de, ay, necesito aprender, que qué lindo es aprender, porque es muy bonito aprender. Si la profesora no te tiene paciencia, si te trata mal, obviamente eso tampoco no va a hacer que te motive a hacer la tarea, ¿no? Y afecta mucho la autoestima, y como mencioné también el tema de deserción académica. No dejan que la otra persona termine de hablar para responder, ¿no? Que es algo que también mencioné en niños. Esto es muy, muy común. Y esto no es porque sean mal educados o quieran ser malos, sino es que muchas veces, como el cerebro de una persona con TDAH trabaja, a ver, algunas veces los audios, por ejemplo, un audio en WhatsApp normalmente se escucha en 1, pero las personas con TDAH, para ponerles un ejemplo como algo que los pueda traer un poquito más a cómo piensa una persona con TDAH, es como si su cerebro estuviera en por 3 todo el tiempo. Y no solamente con una idea, sino con un montón. Y hay un tema que yo lo llamo como embudo, que es que sucede, tienen tantas ideas que al momento que las tienen que expresar, se confunden, ¿no? Eso también sucede mucho. Entonces, como el cerebro de una persona con TDAH trabaja tan rápido y su cerebro trabaja tan rápido, eso también por eso es que las consecuencias del burnout, del síndrome del quemado, que es que ya se estresan mucho, se agobian y eso también empieza a afectar su salud física también, no solamente psicológica. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la otra persona está hablando muy lento. Entonces, si se habla muy lento, entonces se ponen así como, ya, entonces se aburren y por eso intentan como agilizar la conversación. Pero no es que lo hagan de un lado de una mala actitud o porque sean malos o porque sean mal educados, sino es que hay que entender y empatizar un poquito más que las personas con TDAH, su cerebro trabaja muchísimo más rápido que una persona neurotípica. ¿Sí? Luego también el tema de que sean impulsivos y agresivos, ¿no? En esta edad están mucho con el tema de que hay muchos cambios en su cuerpo, incluso de fuerza, ¿no? Entonces no saben controlar muy bien estas hormonas, lo que está sucediendo en su cuerpo, y esto puede tiene una tendencia, especialmente en varones, de que se vuelvan también más agresivos, ¿no? E impulsivos y no pensar en las consecuencias de sus actos, y eso de acá también puede afectar,
¿no? Luego también el poco interés a las actividades académicas y realizar estudios profesionales superiores. Como mencioné, esto de acá es algo sumamente importante de tener en cuenta cuando tienen contacto con personas con TDAH, de que lamentablemente nuestro sistema educativo no está preparado. No está preparado para tener personas con trastorno del espectro autista, con diferentes trastornos, ¿no? Que haciendo ajustes razonables, que se les llama, que son estos ajustes como en realidad no afectan tanto a nivel académico, pueden mejorar mucho, mucho el bienestar de un estudiante, ¿no? De repente, incluso si es que tienen que tomar su medicación, darles el tiempo, informar al colegio también o a la institución educativa en donde se encuentren sobre la situación de sus hijos o de un estudiante en particular que necesita tomar su medicación, darle el espacio para que se vaya, así como una persona que de repente tiene diabetes. Un adolescente que tiene diabetes está en todo su derecho de poder salir del salón a ponerse la insulina si es que lo necesita. Entonces, una persona con algún tipo de otro trastorno que tenga que tomar otra medicación también, ¿no? También hay que tener en cuenta que el tema de la medicación tiene muchos efectos secundarios. Si de repente si es que una persona que tiene TDAH está tomando cierta medicación, hay una alta probabilidad que le cause mucho sueño, entonces se pueden quedar dormidos en clase o necesitan espacios en donde tienen que ir al baño para lavarse la cara. Entonces, si es que ustedes son docentes o cosas así y un estudiante que saben que está tomando alguna medicación o tiene alguno de estos trastornos, tener un poquito más de consideración si es que les dice, oye, puedo ir al baño, oye, no puedo concentrarme ahorita, puedo ir a tomar aire, caminar 5 minutos y regresar, porque como les digo, es preferible que un estudiante se pierda 5 a 10 minutos de la clase a que se pierda toda la clase porque no va a estar prestando atención toda la clase por todos los estímulos y todo lo que está sucediendo en su cabeza. ¿Sí? A ver, voy a responder algunas otras preguntas. ¿Cómo podemos ayudarnos con las evaluaciones? Si se sabe, si él sabe del tema, pero a la hora del examen se bloquea. Eso también pasa mucho, ¿sí? ¿Qué puede ayudar? De repente, si es que sabe del tema, ver la forma en la que este estudiante, como menciono, sin afectar a los objetivos de aprendizaje de ese curso, pueda resolver, pueda demostrar su conocimiento, ¿no? De repente, si es que es un tema de historia, con el tema de los ajustes razonables, se podría ver de que en vez que haga un examen escrito, pueda hacer un examen oral o una exposición o de repente algún ensayo, ¿no? Se puede ver la forma con tal de que no afecte el objetivo del curso, se pueden dar muchas alternativas, ¿no? O hacerlo de manera también solamente de repente este estudiante al momento del examen esperar a que sea la hora del recreo y hacer su examen en el recreo. ¿Por qué? Porque de repente en su salón todas las personas están haciendo ruido con el lápiz y se distrae y se bloquea y ese tipo de cosas suele suceder, pero sin embargo, si es que lo hace solo con el profesor adelante, obviamente con un profesor que le genere confianza también y no le esté llamando la atención, no se esté quejando, porque pasa que los docentes dicen, esta hora también es mi hora de comida y me está afectando, eso no tienen por qué decirle al estudiante, ¿no? En este caso. Está en todo su derecho de pedir estos espacios como que personales o de repente después de clase hacer el examen ya de manera como personal o la exposición o el examen oral. Hay muchas formas, ¿sí? Es ver qué le funciona a la persona y también qué cosa hacer para que no afecte a, a sus, a su nivel académico, ¿no? Porque las personas con TDAH son súper inteligentes. Son muy, muy inteligentes. Hay muchos famosos incluso que tienen TDAH y que nadie lo ve, pero sí son cosas que les afectan. A ver, acá, si en casa todos somos así para concentrarnos, escuchamos música, somos 5 integrantes con TDAH, mamá, papá, 3 hijos. Efectivamente, sí, la música ayuda mucho.
Y de repente también he escuchado personas que cambian de estilo de música según lo que están aprendiendo y eso les ayuda también a la memoria. E incluso también pueden usar como ajuste razonable el tener audífonos en clase. Eso también está permitido por ley. ¿Sí? De repente si para estudiar historia se les hace más fácil escuchar rock, pero para estudiar matemáticas se les hace más fácil estudiar con electrónica, ¿no? También puede ser cada persona, no solamente con TDAH, sino persona en general, es un mundo que necesitan cosas diferentes. Todos necesitamos cosas diferentes, no solo las personas con TDAH que nos pueden ayudar a mejorar diferentes cosas. Yo no sé si he tenido alguna condición, pero era muy difícil aprender. Recuerdo que me demoré, estoy leyendo un comentario, mucho en aprender a leer. Es más, mis papás pensaron que nunca lo haría, pero en el colegio no lograba entender las tareas, si lo resolvía. Siento que mi aprendizaje es más vivencial siempre. ¿Tendría algo que ver con el TDAH? Podría ser. Sí, podría ser una sintomatología. Te recomendaría que si es que tienes los recursos, que igual al final en la próxima sesión, les voy a dar algunos recursos que pueden escuchar, que pueden acceder, no solamente lugares que se especialicen en TDAH, sino también para diagnóstico, sino también lugares donde pueden escuchar sobre el tema del TDAH. Cada vez hay más influencers, hay podcasts, que son entrevistas, en donde pueden aprender mucho sobre esto. Y desde diferentes perspectivas, ¿no? No solamente en niños, sino también en adultos o adultos que fueron diagnosticados en sus 30, en sus 40, o adultos que se fueron diagnosticados después de que a su hijo le diagnosticaron y dijeron, oye, creo que yo también tengo, y los diagnosticaron y sí tenían, ¿no? Hay muchas experiencias de vida, ¿sí? Eh, Mi hija es autista, pero veo que en los colegios no están capacitados efectivamente. Es una realidad, especialmente donde yo tengo más conocimiento, que es en el Perú, que es sumamente difícil. Un segundo, disculpen, mi gatito. Pero sí, es una realidad sumamente dura, ¿no? Los colegios, los maestros, ¿no? No están capacitados. Sin embargo, hay muchos lugares, como por ejemplo estos espacios en donde puedes pedir que hagan algún curso, incluso sobre el tema, y decirle al colegio, oye, por favor, como pídanle a las maestras que se capaciten en estos temas, también están en todo su derecho de hacerlo, ¿sí? En el caso de evaluación de idioma extranjero por habilidades escrito, oral y lectura, ¿cuál sería la sugerencia? Según la institución educativa y según la manera en la que esto de acá se evalúe, ¿no? Como digo, cada persona es un mundo, pero tienen la opción de pedir ajustes razonables si es que tienen algún tipo de diagnóstico. Simplemente para pedir un ajustes razonables en una institución educativa o laboral, es suficiente un diagnóstico, e incluso el CONADIS dice que con una declaración jurada también es suficiente. Entonces, si es que ustedes declaran esto, ya sea un diagnóstico o una declaración jurada, como les menciono, el centro educativo laboral está obligado a permitirles el acceso a los ajustes razonables. Dicen, me gustaría saber dónde pueden hacer el descarte en adultos de TDAH. Pueden hacerlo en muchos lugares, en realidad. Sí,
si te mencionas a lugares, por ejemplo, en Lima, puede ser cualquier psicólogo, e incluso hay especializados en lugares tipo, por ejemplo, el Arco Herrera, el Rebagliati, incluso los ISOL, ¿no? Que son los hospitales de la solidaridad que hay en diferentes distritos. Deberían haber personas que estén capacitadas para poder hacer un descarte en adultos también. Pero como menciona Natalia, son los psicólogos, neurólogos o psiquiatras, y también como buscar el tema de la especialización, ¿no? Si es que es un niño que sea especializado en pediatría, así como también en adolescentes. Si es un adulto, ya alguien que sea especializado en personas adultas. ¿Sí? Si es que tienes la opción. Igual hay muchos otros centros que obviamente su costo es mucho mayor, pero sí. También hay algo que me parece importante mencionar, es que muchas veces también el tema de la violencia intrafamiliar, que también lo comenté en la clase pasada, puede ser causante de sintomatologías de TDAH, así como también de autismo. Entonces, eh, por eso es que menciono el tema de la especialización, ¿no? Porque tienen que ser personas preparadas en su campo. Y también les recomiendo bastante el tema de revisar, por ejemplo, si es un psicólogo, revisar en el Colegio de Psicólogos del Perú, de Lima o de la provincia en la que se encuentren, si es que ese psicólogo está registrado. Eso es bastante importante. Igual si es un psiquiatra, un neurólogo que también por el colegio de médicos también esté inscrito y esté habilitado, porque muchas personas también se inscriben y no necesariamente por el tema de los pagos, sino también por el tema de que han causado algún tipo de malpractice, de malas prácticas, también se les pudo haber quitado la habilitación. ¿Cuál sería la mejor especialización para especializarse? Sí, yo les recomendaría algún diplomado, si es que quieren seguir estudiando sobre estos temas, algún diplomado o una maestría, sin embargo, también con la experiencia. La experiencia vale más que cualquier título, e incluso vale muchísimo más que la institución en la cual hayas estudiado. Puede ser de repente que hayas estudiado no tanto en un lugar tan prestigioso, por así decirlo, pero si eres bueno en lo que haces, vas a poder llegar muy lejos. Entonces, para aprender de manera como un poquito más básica sobre estos temas, claro, sería el tema de un diplomado, una maestría. Sin embargo, también recomiendo, si es que no todos tenemos los recursos necesarios para poder pagar una educación de posgrado, el tema de la práctica, la experiencia. Eso vale muchísimo más, uno aprende muchísimo más haciendo y teniendo contactos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Sí? Si es que deseas iniciar en muchos centros que reciben psicólogos, por ejemplo, o lugares como hospitales que reciben psiquiatras, psicólogos, neurólogos que quieren especializarse y pueden recibir casos y desde ahí ir iniciando y empapándote mucho el tema. Ahorita también el acceso a la información, o sea, por ejemplo, este curso gratuito, ¿no? Es muy sencillo, de repente viendo videos en YouTube, como menciono, escuchando podcast, escuchando incluso experiencias de personas que han sido diagnosticadas con TDAH, son experiencias muy, muy valiosas que se puede aprender un montón, ¿sí? Bueno, ahora vamos con la adultez. Suelen ser personas muy despistadas. Esto es algo muy característico en la adultez, ¿no? Este, de repente se les pierden mucho las cosas, las llaves, de repente tienen que echar llave a cierta puerta y se les para olvidando, esto es algo muy, muy, muy común. Luego temas se les dificulta el organizarse, planificar tareas, sobre todo ejecutarlas, ¿no? De repente
en un ambiente laboral sus funciones son diversas, ¿no? De repente puede ser temas de, uno sea temas de, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Que es lo que yo creo que tengo más familiarización. Una de las funciones son temas de capacitación, otras de onboarding, que onboarding, para hacerlo más simple, es cuando una persona recién ingresa a un espacio laboral, recién va a comenzar a trabajar, tiene que tener a alguien que le enseñe, por ejemplo, cosas básicas, ¿no? En dónde comer, cómo funciona la oficina, con quién tiene que hablar, presentarle a los compañeros. Esa es una persona que hace onboarding dentro de recursos humanos. Entonces, de repente, alguien que tiene TDAH y tiene que hacer informes, tiene que hacer capacitaciones y tiene que hacer, no sé, otra tarea más. Se les puede dificultar el tema de priorizar, ¿no? De repente tienen una capacitación para mañana, pero les gusta más ser el tema de onboarding. Y se ponen a hacer el plan de que se va a ejecutar de acá a un mes a un nuevo trabajador. Sin embargo, lo que más urgente se necesita es el tema de la capacitación. Entonces, pero como le gusta más lo otro, lo va a hacer primero. Entonces, a eso me refiero con se les dificulta el tema de organizarse, planificar tareas y también la ejecución. Y la ejecución, especialmente si es que es algo que no les motiva tanto, de repente tienen que hacer también un informe de lo que fuere, pero se les dificulta poner sus ideas en un documento. Entonces eso lo va a dejar para el final, hasta un día antes que lo tenga que entregar porque no les gusta. Entonces ahí también está relacionado con el tema de motivación que mencionamos anteriormente, ¿no? Es fácil que pierdan rápidamente el interés en aquello que hacen, especialmente en una tarea rutinaria o aburrida. Esto ya quiere decir, de repente, por ejemplo, algo súper sencillo, ¿no? Como cada noche antes de irse a dormir, tienen que poner el candado en la puerta, ¿no? Algo así súper cotidiano. Pero como les aburre y es algo que no lo tienen tan presente y no están acostumbrados, o de repente sí están acostumbrados, pero como no les interesa tanto y viven con otras personas, dicen, o sea, se les olvida. Simplemente no es que por ser malos, no lo hagan, sino que se les olvida, ¿no? Y para esto pueden encontrar diferentes como herramientas que, que les puede ayudar a minimizar eso, ¿no? De repente, por ejemplo, el tema de se tienen que acordar de que antes de irse de su casa, tienen que lavar los platos siempre. Entonces, de repente, en el lugar donde siempre ponen las llaves, poner algo que le genere disrupción. Disrupción es algo como que te genera como, ¿por qué eso está acá? O sea, algo que te genera así como, no insatisfacción, pero como sorpresa, ¿no? Entonces, si sabe que antes de irse tiene que lavar los platos, de repente donde deja las llaves, poner un control de televisión que supuestamente no debe ir ahí. Entonces esta persona, ay, verdad, es que tengo algo que hacer y ahí se van a acordar, ¿no? Hay diferentes como herramientas que podrían utilizar y no todas las herramientas funcionan para todo, para todas las personas. Sí, eso es necesario aclarar. A veces también son inquietos, impacientes e impulsivos, ¿no? Como mencionamos en etapas anteriores, si es que una persona no sabe tema tanto de introspección, de verse a sí mismo, de conocerse a sí mismo, de sentirse a sí mismo, puede generar que esto de acá incluso empeore a lo largo de los años, ¿no? Como cualquier otra condición, ¿no? De repente alguien tiene diabetes y no está tratada correctamente, que la diabetes también es una condición, igual que el cáncer. Si es que no tienes el adecuado tratamiento, esto te va a afectar e incluso puede empeorar con el transcurso de los años. Sí, y el tema de la impulsividad también es algo muy frecuente y eso está en la adultez relacionado mucho al tema de adicciones. Como mencioné, no solamente a sustancias, también puede ser
sustancias me refiero no solamente a drogas ilegales, sino también drogas legales, por ejemplo, el café o el chocolate, o el azúcar, ese tipo de cosas, o alimentos altos en carbohidratos, ¿no? Que igual no hay que demonizar ese tipo de alimentos, de vez en cuando, no hace daño, son ricos. ¿Quién no le gusta un chocolate o unas papitas fritas o lo que fuere? Pero de vez en cuando está bien, ¿no? Pero no todos los días, ¿no? Retomando el tema de adicciones, también pueden ser adicciones a videojuegos, como ludopatía, ¿no? De repente también adicciones a juegos en el celular, apuestas, adrenalina también, ¿no? De repente son personas que tienen carros o tienen motos y les gusta ir a mucha velocidad, eso también puede causar adicción, ¿no? Pero luego también el último punto de no toleran bien la frustración y pueden dar respuestas emocionales explosivas. ¿Con qué me refiero a eso? Al momento de que tienen alguna emoción, de repente, por ejemplo, rabia, y desde temprana edad no han trabajado sobre el enojo, que para esto hay que dejar claro que no hay emociones negativas ni positivas. Las emociones son neutras. Lo negativo y lo positivo es cómo tú las expresas. ¿Sí? Si es que tú de repente a una pareja le dices, oye, estoy enojado, me has hecho sentir incómoda con tal y tal acción, y eso me ha generado enojo, ¿cómo lo podemos manejar? ¿No? Esa es una manera positiva de actuar a través, con respecto al enojo, ¿no? O incluso a un familiar, a un amigo, decirle, oye, me ha incomodado esto, me ha hecho sentir triste, ¿por qué lo dijiste así? ¿No? Pero una manera negativa de expresar esas emociones sería, por ejemplo, gritando, tirando cosas, golpeando, ¿no? Incluso formas mayores de violencia, ¿no? Que como lo menciono, es violencia, al fin y al cabo. Y es importante como mencionar esto, me parece importante porque, claro, si es que desde una temprana edad no se maneja el tema de la frustración, porque no es que para aprender a manejar la frustración deban de dejarla de sentir. Todos necesitamos sentir las cosas, incluso aburrimiento, a los niños especialmente, déjenlos que se aburran, déjenlos que se frustren, con tal de que no le hagan daño a nadie. Eso es súper importante. Las personas más creativas, las personas, los artistas, científicos con más creatividad, todas sus grandes ideas aparecieron a través del aburrimiento, e incluso a través de la frustración, de la inconformidad. Por eso es importante sentir las emociones, pero luego ya el tema de expresarlas de manera explosiva es cuando ya se descontrolan, se desregulan emocionalmente y actúan de una manera que no es adecuada, que puede afectar a otras personas. Y como mencioné, si es que cualquiera de estas sintomatologías no se trata de una manera adecuada en cualquier etapa de la vida, eh, puede causar otro tipo de daños, ¿no? Incluso a nuestros seres queridos. ¿Sí? Eh, pero acá Juana menciona, pero la evaluación e informe de TDAH lo hace un neuropsicólogo y psiquiatra. Sí, efectivamente, lo puede hacer un neuropsicólogo, lo puede hacer un psiquiatra, pero también un psicólogo. ¿Sí? A nivel ya más de ley, por así decirlo, se recomienda que sea más un psicólogo o un neurólogo o un neuropsicólogo. Digo, un psiquiatra o un psicólogo. Es más válido a nivel legal esos informes que el de un psicólogo, es completamente verdad. Eso sí es cierto. Sin embargo, la terapia psicológica, si es que hay algún tipo de tratamiento neurológico o psiquiátrico, sin un buen acompañamiento psicológico, los resultados no siempre van a ser los más deseados o lo esperado, porque de repente un psiquiatra te puede
Otra vez, regreso al tema de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Si es que tú solamente tomas, te inyectas la insulina, por ejemplo, tienes diabetes, solamente inyectas la insulina, pero no cambias tu dieta o tu estilo de vida, la insulina no va a ser, no va a ser magia, ¿sí? Y eso también tiene que ver con temas TDAH. Las personas que tienen TDAH suelen consumir muchos carbohidratos por la gratificación, sin embargo, esto no siempre les hace bien, ¿no? Entonces, un adecuado tratamiento no es solamente si es que necesita la medicación, sino también una buena terapia psicológica, acompañamiento psicológico, ¿para qué? Para que la persona empiece a generar desde sus propias herramientas, desarrollar otras que le ayuden a mejorar, ¿no? A poder controlar mejor los temas de frustración, de respuestas explosivas, de temas de impulsividad, de prestar atención, para que a largo plazo no tenga que necesariamente recurrir a la medicación, ¿no? Porque hay veces que no siempre está la medicación disponible, ya sea por temas económicos o en pandemia, por ejemplo. No hubo mucha escasez de muchos medicamentos y como lamentablemente muchos de los psiquiátricos no son de primera necesidad, hubo mucha carencia de eso. Entonces, lo que hace una buena terapia psicológica es que a largo plazo se pueda controlar eso e incluso si es que no hay medicación, ¿sí? Pero también es importante el tema del estilo de vida, ¿no? De repente, si es un niño, si es muy chiquito y tiene mucho impulso, mucha energía, que haga deporte, ¿no? Que pueda tener espacios que, eh, especialmente deporte, que no solamente, que sean como didácticos, de repente el fútbol, ¿no? Porque no solamente tienes que tener coordinación motriz, sino también tienes que coordinar la visión y tienes que coordinar otros estímulos que están sucediendo, o el vóley o el básquet, en donde también te tienes que mover mucho, ¿no? Eso de ahí, el karate también, porque esos de ahí son deportes que generan disciplina, así como también eh, otras habilidades, ¿no? También en la clase anterior alguien mencionó la terapia del juego. La terapia del juego es muy buena también para especialmente niños muy chiquitos que tienen algún tipo de condición, ¿no? Porque a través del juego, como les mencioné también, una amiga, por ejemplo, tenía pacientes que eran pequeños y no sabían cómo tratarlos, ¿no? No hablaban, no les explicaban, le preguntabas al niño por qué te comportaste así en clase tal día y no les explicaban, simplemente no querían hablar. Entonces lo que hacía mi amiga era siempre tenía una baraja de uno en la en su cartera. Entonces lo que hacía era que a través del juego ya el niño se empezaba a soltar y le empezaba a contar, no, es que mi amiguito tal me hizo tal cosa, entonces le grité o le tiré el lápiz, lo que haya sido que haya sucedido en esa ocasión, ¿no? Entonces, como pueden haber muchas herramientas, ¿sí? Claro, se dejan muchas cosas inconclusas. Un psicólogo tampoco puede diagnosticar TDAH, un psicólogo sí puede diagnosticar TDAH, ¿sí? Una persona con máster en... ¿Sí, Jorge? Bueno, creo que se le... Hay una interferencia. Déjame. Una persona con máster en psicopedagogía puede tratar o diagnosticar o solo psiquiatras. No, un psicólogo sí puede diagnosticar, como mencioné, especialmente si ve temas de psicopedagogía y tiene la persona algún tema de dificultad de aprendizaje, sí sería lo ideal también, ¿no? Las personas con TDAH tienden a seguir diferentes métodos de aprendizaje a los métodos comunes para poder estudiar bien, sí.
Como mencioné, cada persona es un mundo, ¿no? No solamente las personas con TDAH tienen diferentes herramientas para aprender y estudiar, sino también cualquier otra persona. Hay gente que le gusta escuchar música, y no necesariamente tiene que tener TDAH, o hay gente que les gusta, le prefiere los audiolibros a leer el texto, y no necesariamente es porque tenga TDAH, ¿no? He escuchado a otras personas que les ayuda, por ejemplo, bueno, ahora como que está casi todo digitalizado, y de repente en clase les mandan documentos digitalizados, ¿no? Me refiero a PDFs, eh, a ese tipo de herramientas. Lo que puede suceder es que hay páginas que gratuitamente te leen el texto. Entonces, al momento de que reciben el estímulo de lo que están teniendo que estudiar de manera visual y de manera auditiva, les ayuda a procesar mejor y a eh, sintetizar mejor la información y eso les ayuda a poder leer, ¿no? Y una niña que tiene crisis de ausencia también puede tener TDAH. Ah, Lucero, ¿a qué te refieres con ausencia? No sé si estás por ahí, me pudieras contestar o por el chat. Bueno, si no, seguimos a la siguiente pregunta. Si se refieren a una niña que, por ejemplo, si nosotros se está refiriendo a una persona que de repente no quiere asistir a un espacio, por ejemplo, como su centro educativo, no necesariamente tiene TDAH. Pueden estar pasando mil y un cosas que no necesariamente incluso pueden ser trastornos, sino también puede ser algo de su cotidianidad o puede estar pasando mil y un cosas. Yo quisiera que hacer los seguimientos a los colegios de distritos así tengan una inclusión en el colegio. Sí, en realidad sería lo ideal, que todos los colegios tengan el acceso a, a capacitarse, ¿no? Lamentablemente esto no es una realidad en el Perú, ¿no? Debería serlo, ya que es un derecho humano el acceso a educación, el derecho a las condiciones, a tener el acceso en iguales condiciones. Lamentablemente no sucede. Sí, Erlinda. Erlinda, levantaste la mano. Hola. Bueno, eh, sí es una característica del TDAH que dejen todo inconcluso. Es una característica, sí, es una sintomatología, pero eso no significa que necesariamente tengan TDAH. ¿Sí? Que tengan un síntoma, que tengan dos síntomas, incluso pueden tener todos los síntomas, pero no necesariamente puede ser TDAH. Sí, por eso es que les recomiendo que vayan a un especialista. ¿Sí? Maestría, porque estoy cursando una maestría en psicopedagogía porque como maestra no se puede y deseo tener un consultorio. Entonces, si me ayudara esa maestría, sí, te ayudaría a hacer una maestría en psicopedagogía. Eh, Sin embargo, la llegada es diferente, ¿no? Desde un espacio de la docencia, de ser maestra, la llegada es diferente con ese tipo de temas, ¿no? Porque te enfocarías, según entiendo, desde un lado más de temas de aprendizaje. Y claro que sí, podrías incluso hasta dar capacitaciones, podrías dar diferentes servicios, ¿no? Dentro de lo que quieras hacer, ¿no? Con esa maestría se pueden hacer muchas cosas.
Bueno, luego, todas las características que tienen el TDAH piensan que son negativas. Las personas que tienen TDAH, ¿ustedes piensan que todas las características que tienen son negativas? Porque vamos a hablar de cosas como no tan bonitas en su mayoría. Sí, Paula. Bueno, normalmente creo que se ve el tipo de TDAH como algo malo, ¿sí? O normalmente la sociedad lo hace ver así, pero siento que no del todo, porque sé que hay niños con TDAH que son muy buenos para concentrarse en cierto tipo de actividades y son muy, muy buenos, o sea, incluso mejores que las personas que dicen ser normales, ¿sí? Directamente. Entonces, creo que eso dependiendo, creo que todo depende del lugar donde uno esté, con quién esté y qué esté haciendo, ¿sí? Ya necesariamente tener un trastorno en sí es dependiendo de donde uno esté para que se vea bien o se vea mal, realmente, siento yo en mi punto de vista. Sí, efectivamente, no todo es, como mencionas, es malo. O sea, hay personas súper, súper, súper inteligentes, pero porque no entran en la normativa, en lo que es considerado normal por ejemplo, en un espacio educativo, se les ve como menos. Y esto hace que la persona reprima todo ese conocimiento, todas esas ganas de aprender, ¿no? Sí, Natalia. Natalia, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches. La verdad, muy contenta de que hayan profesionales que estén capacitando a personas que quieren saber más del TDAH. Agradecida con esta oportunidad también, ya que es gratuito, ¿no? Bueno, yo llevo ya muchos años en este mundo del TDAH. En casa todos somos neurodivergentes. Bueno, vamos a terapia todos, papás, hijos, todos, y nos capacitamos muchísimo, especialmente yo. Actualmente estoy estudiando, aprendiendo más, porque quiero ayudar. Pero siempre es bueno encontrar a gente que habla de estos temas, ¿no? Del TDAH y que sabe lo que está pasando y que nos entiende, porque en realidad allá afuera en el mundo hay gente que lo ve como que muy, lo sataniza, ¿no? Por así decirlo. Lo sataniza y tienen opiniones muy variadas, muy encontradas. Y esto definitivamente es por la falta de conocimiento, de aprendizaje, de entendimiento. Pero yo recomendaría, agradezco mucho la oportunidad que nos está dando ITEC y usted como profesional, y recomendaría mucho a las personas que están presentes que sigan capacitándose, que aprendan y que no dejen de compartir, porque en verdad que hay mucha escasez de entendimiento a nivel del TDAH y hay mucho TDAH, hay mucho. Y sin contar con los asociados, dislexia, discalculia, disgrafía y todos los trastornos que se asocian al TDAH. Entonces, vivimos en este mundo en el que ya hay ciencia y ya hay capacitación, pero hay que compartirlo porque de hecho es la herramienta que ahora tenemos, ya que en los colegios no nos pueden ayudar, ya que en otros lados no hay mucha capacitación, pero estos pequeños cursos, estas pequeñas ayudas, así como ahora estamos aquí todos, compártanlo, chicos, compártanlo porque es necesario que la gente lo sepa, ¿no? Y que no sigan viendo el TDAH como algo malo, porque no es malo. Para nada, vivir en una familia TDAH es un poco complicado, las vivencias y todo, pero la terapia ayuda mucho, la medicina también, aprender a conocernos, seguir capacitándose. En realidad es un mundo muy bonito. Yo soy feliz de ser como soy, mi familia igual, pero a diario es una lucha, ¿no? Nadie dice que no, hay muchas dificultades, pero agradecida con la vida y de hecho con Dios de las oportunidades, de que sigamos aprendiendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, hay mucha satanización de este tipo de cosas que son más normales de lo que uno espera, ¿no? Como mencioné en este estudio en Estados Unidos que estoy poniendo, dicen que hay de 2 a 12%. Si es que no es más, porque muchas personas por miedo a discriminación, por miedo a que se les trate como menos, o que se les trate como raritos, que sucede mucho. El bullying no solamente viene de los pares en los colegios, sino también viene de parte de los docentes, de los administrativos, en espacios laborales también. Puede ser muy satanizado
¿Por qué le tengo que dar preferencia a este que use audífonos en la oficina y a otros no? O sea, lo ven como si fuera algo, como un privilegio, pero en realidad es una adaptación y es un derecho. Y eh, esta condición tiene muchas, como otras condiciones. O sea, la gente que tiene algún tipo de condición o discapacidad, yo en realidad los veo como superhéroes, porque se han tenido que adaptar en un mundo tan adverso y con tantas brechas, se han tenido que adaptar. Y eso los hace muchísimo más fuertes que otras personas, incluso personas de repente LGTB, de repente personas mujeres también, ¿no? Que de diferentes espacios tienen que aprender a adaptarse y lamentablemente personas que tienen discapacidad o algún tipo de condición, más que adaptarse, tienen que sobrevivir en estos espacios que no siempre son bienvenidos. Pero muchas gracias, Natalia, por tu participación y por poder como contar tu experiencia desde la condición, ¿no? Y bueno, como mencionaba Natalia, no todo es malo. Las personas con TDAH son especialmente creativas, son emprendedoras, valientes, curiosas, apasionadas, empáticas, persistentes en aquello que creen. Son un mundo, como les digo, yo lo veo así como un superpoder, ¿sí? Cuando una actividad laboral resulta especialmente difícil, no, especialmente estimulante y variada, las personas con TDAH ahí es donde más brillan. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, sí tienen problemas para el orden, para como que priorizar ciertas tareas. Sin embargo, si es que tienen tareas diversas, de repente se aburren de hacer una porque ya están, imagínense, 2 o 3 horas haciendo la misma tarea, se aburren y pueden cambiar a otra. O hacer multitasking, hacer más de una a la vez, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades son muy estimulantes y muy gratificantes para las personas con TDAH en ambientes laborales, ¿sí? Tienen una gran capacidad de resolución de conflictos. Eso también viene del tema de la creatividad, del haber tenido que pasar por diferentes situaciones adversas. Han aprendido a ser muy buenas en temas de resolución de conflictos, especialmente en la etapa de la adultez, ¿no? Ya está pasando esto, pero ¿cómo lo puedo resolver? Y por la creatividad, por diferentes características que tienen, pueden ser muy buenas para la resolución de conflictos, ¿sí? Son muy buenos expositores, son dinámicos, les encanta, por la misma razón que les encanta estar moviéndose y de repente que estar en diferentes cosas al mismo tiempo hacen que de repente se les haga muy fácil tareas que a otras personas no, como el tema de la expresión oral, ¿no? De ser dinámicas, de repente en un ambiente laboral, hacer actividades de repente de integración, son muy buenos para ese tipo de cosas. U otras también, ¿no? De repente depende de los intereses de cada uno, ¿no? Tienen la habilidad de hiperfoco, que cuando están realizando una tarea que les apasiona o les interesa mucho. El hiperfoco es una habilidad que tienen las personas con TDAH y también otras personas de repente, como personas que tienen trastorno del espectro autista o que son autistas, pero no todo el mundo tiene esta habilidad. Que les explico. El hiperfoco es, por ejemplo, cuando una persona que tiene TDAH y está haciendo una actividad que les gusta mucho. Puede ser armar un rompecabezas, jugar un juego, leer, porque no todo el mundo, no todas las personas que tienen TDAH sufren de algún tipo de discalculia o dislexia, que pueden ser relacionados también. Como mencionamos anteriormente, hay personas que tienen trastornos mixtos. Y les encanta hacer esto, entonces pueden quedar 8 horas haciendo lo mismo, porque les encanta. Entonces, no es un tema de que no prestan atención o no pueden prestar atención, sino es que a nivel neurológico su cerebro, al cerebro se le dificulta prestar atención
a estímulos que no necesariamente les motive mucho a realizar, pero si están haciendo lo que les motiva y que les encanta, pueden quedarse horas de horas haciendo lo mismo y piensan que ha pasado 30 minutos. Esa es una habilidad que no todo el mundo tiene. Entonces, si es que les apasiona algo, lo van a hacer y se van a pasar y le van a pasar increíble. Para ellos puede haber sido el mejor día de su vida incluso. Pero sí, eso también pasa con personas que tienen TEA o sea, son autistas u otro tipo de condición, ¿no? Son muy buenos para trabajar bajo presión. ¿Esto por qué? Porque a lo largo de su vida han tenido que hacer diferentes tareas que no necesariamente les gustan. Y esto genera el tema de la procrastinación, que ahora se habla mucho, ¿no? El tema de dejar las cosas al último. Y no es porque les guste no hacer la actividad, porque al contrario, al procrastinar no es que se le olvide que tiene que hacer una tarea necesariamente, sino es que lo posterga. Y esta postergación también les genera estrés. Pero entonces, como han vivido con esto tanto tiempo, de que de repente no les gustaba hacer tareas de matemáticas, ¿no? Y lo han dejado a última hora y ya están acostumbrados a tener este tipo de procesos, ¿no? Algo que tienen que hacer, lo hacen hasta a última hora. Entonces, por eso han creado una habilidad de trabajar muy bien bajo presión. ¿Sí? A ver, vamos a seguir con las preguntas acá en el chat. Me cuesta terminar un libro siempre. Me distraigo fácilmente. Quizás tenga estos síntomas también y no lo sé. Puede ser que sí. Good Day hizo ese comentario. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero si es que sí quieres leer un libro, hay muchas opciones ahora de acceder a información de libros, ¿no? Hay audiolibros, incluso hay gratuitos en YouTube. Si duran horas, son videos que se enfocan más que nada en el audio, pero si quieres leer un libro, hay muchas formas. O si quieres, de repente, te gusta el tema de la lectura o te interesa hacerlo, hay otros tipos de formato que no son solamente como novela. Hay otros formatos que son como poesía o puede ser cómics también, ¿no? Si es que quieres tenerlos como un hobby, ¿no? Sí, Natalia. Natalia. Bueno, sigo con las preguntas. Ah, justo. Se quedó la manito, perdón. Ah, ok, ok. Listo. Efectivamente, como Natalia menciona, hay muchas cosas buenas y bellas que las personas con TDAH tienen, pero depende de cómo, claro, las gestionan, especialmente a nivel emocional, ¿no? Y entre otros aspectos que, como les menciono, ¿no? El cerebro es como un músculo. Por más que tú tengas una condición o no y tengas ciertas dificultades, si es que tú generas los hábitos o ejercitas diferentes actitudes, conductas, vas a poder ayudar a que estos hábitos que no necesariamente sean o te gusten o estés conforme con estos, los puedas cambiar con el tiempo. ¿Sí? Los humanos somos unas personas que constantemente podemos aprender, no hay un límite para poder aprender. Y aprender no solamente me refiero a nivel académico, sino también aprender a nivel emocional, a nivel de habilidades, de muchas otras cosas, ¿no? No solamente el ser humano aprende de manera académica, sino también a nivel social, ¿no? Que eso también, tengas una condición o no, lo puedes hacer, ¿no? Hay muchas personas que de repente tienen muchos problemas con tema de control de ira, pero si es que de repente a través del deporte, a través de otros hábitos que les ayuden a poder modificar estas conductas, lo pueden hacer y no hay un límite de edad. Nunca vean el aprendizaje, sin importar el aspecto o el tipo de aprendizaje,
que tenga una limitación de edad. ¿Sí? Eso es, no, ahí lo único que están haciendo es ponerse una barrera. ¿Sí? Paula Jiménez menciona, y lo malo es que en esta sociedad, todo lo que tenga que ver con trastornos lo ven mal, que uno está loco y no es así, o solo decidir que va al psicólogo, la sociedad te tacha. Efectivamente, ¿no? Como lamentablemente estos temas a nivel cultural en el Perú son muy como estigmatizados, ¿no? El decir yo tengo TDAH, el decir yo tengo depresión, o sea, millones de veces he escuchado a personas que han dicho, he ido a mi casa y le he dicho a mi mamá que tengo depresión para que me ayude eh, a nivel terapéutico, yo que sé, de repente para pagar las pastillas, para pagar la terapia, y le he explicado lo que he estado sintiendo, ¿no? Que me he estado sintiendo muy triste, me he estado sintiendo bajoneado, me he estado sintiendo poco motivado para hacer las cosas, y las respuestas son, ay, pero siéntete bien, o si estás ansioso, ay, pero no te preocupes. Y es como, no sé, no va a funcionar, no es como que te digan, ay, no te preocupes y te vas a dejar de preocupar, ¿no? Este, pero sí, eh, lamentablemente la sociedad mucho sataniza el tema. Y por eso es que justamente también, por ejemplo, eso se ve reflejado a nivel de legislatura, se ve reflejado a nivel de oportunidades, ¿no? Hace poco salió un estudio que decía que para 3.000 casos de bullying, solamente de bullying, no necesariamente estoy hablando de TDAH o de algún trastorno en específico, había un psicólogo en el país. Y eso es muy lamentable. Incluso hace poco ha habido una manifestación de psicólogos por la falta de puestos en serums, ¿no? Que los serums son, luego de hacer cuando una persona estudia medicina o, o algún tema relacionado a la salud, hace un examen y ese examen le da una puntuación. Y según esa puntuación pueden irse a hacer un serums, que es un programa en el que hacen una especie de internado, lo cual te da muchísima más, más experiencia en el tema que te quieras desarrollar, ¿no? En caso de la psicología, hacer terapias y te mandan a lugares, a diferentes lugares del país, seas de Lima o no, seas de cualquier otra provincia que no sea Lima, te mandan y ahí aprendes, y así aprendes haciendo. Y de eso se trata el Serums, y justamente hubo una manifestación hace unos días, que fue el Día del Psicólogo, por esa razón, ¿no? Sí, Paula. Pues tengo una duda como tal, realmente. No sé digamos, una persona que tenga algún trastorno, cualquiera que sea, eh, como, y es ilegal, como no mencionarlo cuando uno va a entrar a un trabajo, por decirlo, no, ya que por ese motivo muchas veces las empresas no contratan, o sea, no sé, alguien que tenga depresión, no, es que de pronto va a tener una crisis y por eso no, digamos, somos como excluidos o tachados. Realmente uno puede acobijarse bajo alguna ley como de salud que diga, bueno, pues yo tengo derecho a, si no quiero mencionar que tengo este trastorno, lo puedo hacer, o realmente sí o sí hay que hacer. No, el que tengas una condición es solamente tu decisión decirla o no. Es solamente, por lo menos acá en el Perú, no es obligatorio decir si tienes alguna condición, ya sea psicológica o física, a menos que esta pueda como perjudicarte a nivel como de bienestar, ¿no? Imagínate, alguien que haya tenido historial de hernias, por bienestar de la persona, no debería trabajar en un lugar en donde cargue peso, ¿no? Entonces, a eso me refiero, pero si es que la persona que tiene hernias
y tiene historial de hernias, no lo dice en su trabajo, es decisión de la persona. O sea, en el Perú por lo menos no es obligatorio como advertir, por así decirlo, o avisar en el trabajo que tienes alguna condición. Es decisión completamente propia. Sí, a menos que, como menciono, tengas ciertas actividades en el ámbito laboral que sí puedan afectar tu bienestar, ¿no? Como por ejemplo lo que menciono de las hernias, ¿no? Eso, espero que responder tu pregunta. Y lamentablemente eso de que digan que le pueden dar una crisis y eso es discriminación. Eso es denunciable acá en el Perú. Muchísimas gracias. O sea, muchas. Ujú. Sí, Jacobo. Buenas tardes, señor. Buenas Buenas. tardes. Aquí les saludo de Guatemala. Mm, Dice, señor, que eso, yo me inscribí, estoy viendo el programa, pues, pero la verdad que como esto que está usted explicando se parece al autismo. Entonces, yo lo vi la información y me inscribí, pero la verdad que sí me sirve, porque casi que se parece al autismo, porque yo tengo un niño que tiene autismo, él se pone a saltar, a brincar ahí y a hacer como las manitas así como a aletear y todo. Entonces, por esa razón yo decidí escuchar la clase, ¿va? Pero ujú. sí, ahorita estaba preguntando y me resulta que me dicen que no es igual, pero sí se parece. Efectivamente, Gracias, sí, sí. gracias, señor. Solo esa es mi pregunta. Sí, claro, no hay problema. Sí, tienen varias características que son bastante similares. Incluso hay investigadores que dicen de que entre el autismo y el TDAH eh, hay muchas similitudes y dicen que están incluso dentro de un espectro que va más allá del TDAH y del autismo, ¿no? De las personas autistas. Eh, Sin embargo, una característica que creo que es importante señalar, que es una de las grandes diferencias, es que el autismo, más allá de muchas de estas similitudes que tengan con el TDAH, están más afectadas el tema de su relacionamiento, ¿no? De temas sociales, ¿no? De cómo se relacionan con otros, ¿no? Hay personas autistas de que no hablan, incluso porque es parte de su condición, pero el autismo sí tiene bastantes similitudes con el TDAH. Sin embargo, en el TDAH es más temas está más como enfocado, por así decirlo, o más estudiado desde el punto de vista del aprendizaje y los procesos de aprendizaje, mientras que el TDAH mientras que el autismo es más enfocado en temas de cómo se relaciona, ¿sí? Sí, sí, pero sí, como dice usted, tiene bastante este, parentescos, ¿va? Tiene bastantes parentescos. Sí, efectivamente. Sí, señor. Muchas gracias, oye. Que Dios la bendiga. De nada. Muchas gracias por estar participando. Bueno, como les comenté, sí, como les comenté, hay un documento que es de la Defensoría del Pueblo se llama El Derecho a la Educación Inclusiva. Se los dejo acá en el chat, el link, que es un documento que es de la Defensoría del Pueblo acá en Perú, es de diciembre del año pasado, de diciembre del 2019, perdón, en donde se habla, es un poco extenso, sí, pero habla de todo lo relacionado al tema de derecho a la educación, a una educación inclusiva, a una educación accesible. En este texto también van a poder leer un poquito más de qué se considera discapacidad a nivel legislativo, a nivel social, ¿no? ¿Qué obligación tienen los educadores y las instituciones educativas con respecto a la diversidad y a la accesibilidad de
educación, ¿no? Igualmente, en este material al final están todas las fuentes que he utilizado para hacer esta presentación, igual que la presentación anterior, voy a hacer esto todas las clases, por si desean leer un poquito más, ¿sí? Sobre estas cosas, si es que les interesa, pero también pueden buscar, si es que por ejemplo, a nivel, lo que mencionaba su compañera, que es a nivel laboral en el Perú, también hay leyes que no solamente están enfocadas en el nivel educativo, sino a nivel integral, ¿no? Voy a ver si es que lo encuentro ahorita. Denme unos segundos. Ya la encontré. Y se las paso por el chat también. ¿Sí? Sí, efectivamente, no especifica el tema de que el TDAH sea una discapacidad, pero sí es una condición psicológica o mental. Acá está como, a ver, voy a buscar. Hay un glosario, si no me equivoco. Acá hay un glosario de las principales siglas y acrónimos, en donde también menciona el TDAH y también se menciona la Ley de Protección a Personas con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en la página 16, que es una ley en específico que es específicamente sobre el TDAH, y en varias partes del documento también mencionan a estudiantes con TDAH en diferentes de educación básica, ¿no? Entre otros. En este documento sí se especifica, David, que el TDAH es un tipo de discapacidad. Creo que porque me define mucho la sintomatología, Pablo. Realmente si es que es una duda para ti, te recomiendo hacerlo, ya que para muchas personas, sin importar la edad, les ayuda a entender muchísimo más diferentes procesos que han tenido en su vida y diferentes vivencias y cómo les han vivido y por qué han respondido de la manera en que respondieron en su momento. Si es que es algo que a ti realmente te interesa, te recomiendo a realizarlo. Sandra menciona, en diferentes países de Latinoamérica se realiza la valoración de un médico de salud ocupacional que informa qué diagnóstico, tanto físico como mental, presenta el aspirante al puesto de la empresa. Es el único momento para informar. Sin embargo, no es recomendable dar esta información por lo mismo que menciona la profesora, donde la persona puede ser discriminada. Efectivamente, el médico ocupacional puede diagnosticarlo también si es que es algo que tiene que ver, pero o sea, cualquier persona está en todo su derecho a decidir no dar esa información, ¿sí? De igual forma, les dejo en el chat mi correo electrónico por si desean, si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda sobre lo que hemos estado compartiendo, o si quieren más información, lo que fuere, estoy a su disposición. Acá
igualmente, si es que quieren que les alcance nuevamente estos documentos de leyes y de temas de accesibilidad, también me los pueden pedir. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Le doy el pase a Elizabeth.